No hay una buena manera de descubrir que tu esposa ha tenido sexo con otro hombre, pero créeme, algunas formas son peores que otras. Pero, por supuesto, la forma en que me enteré tiene que ser la peor de todas. Ese día fue similar a muchos otros anteriores, y el clima, según recuerdo, no era nada excepcional. Lo que era anormal fue que cuando llegué a casa esa noche, mi esposa, con quien había vivido durante 6 años, no estaba allí. Robin trabajaba medio tiempo en una oficina de seguros para un tipo llamado Tom Blowes. Llevaba unos 6 meses allí y normalmente ya estaría en casa. Había estado fuera por negocios durante unos días y esperaba ser recibido por los brazos de mi hermosa esposa joven. Que no estuviera allí no me molestó particularmente, pero desafortunadamente mi falta de preocupación estaba a punto de desaparecer una hora después. Y comenzaba a preocuparme cuando sonó el timbre de la puerta. Me levanté de un salto y me dirigí a la puerta, preguntándome si Robin había perdido su llave. Pero cuando abrí la puerta, me sorprendió encontrar a 2 policías allí. ¿El señor John Fielding?, preguntó calmadamente. Soy yo, respondí, preguntándome qué podrían querer. ¿Su esposa es Robin Fielding? Así es, confirmé. Mis entrañas se llenaron de plomo al imaginarme qué malas noticias podría significar esa pregunta. Era mucho peor de lo que jamás podría haber esperado. Lo sentimos mucho, señor, pero tenemos malas noticias para usted. El resto fue como un borrón, y tendrán que disculparme si no, o más bien no puedo repetirlo palabra por palabra. La mala noticia, por supuesto, era que mi Robin, mi hermosa esposa joven, ya no estaba con nosotros. No estaba en casa con mi cena servida en la mesa por la simple razón de que algún pobre alma desgraciada estaba sacando su cuerpo sin vida del río. No estaría allí con mi cena lista al día siguiente o al día después de mañana. Lloré mucho durante los siguientes días. Lloré y clamé a un Dios en el que nunca creí para preguntarle cómo podía ser tan cruel. Abrí sus cajones y armarios y pasé horas mirando su ropa y ropa interior. Incapaz de aceptar que nunca vería nada de eso en mi hermosa esposa de nuevo. La gente fue amable o trató de ser amable, pero ¿cómo podrían consolar al inconsolable? Casi no conocía a sus padres que vivían en el extranjero, pero aún así, llamarlos con la noticia fue simplemente horrible. ¿Ninguno de ellos podría traer de vuelta a mi Robin? Justo cuando pensaba que había llegado al fondo del pozo, las cosas empeoraron aún más. No tenía ni idea de cómo Robin pudo haber terminado en el río en un día de primavera perfectamente normal, ni siquiera por qué debía estar en esa parte de la ciudad. Se realizó la autopsia, y para mi sorpresa, resultó que Robin había tomado un montón de pastillas, probablemente somníferos, poco antes de entrar al agua. Se discutió el término suicidio, pero no directamente conmigo en esa etapa. La policía vino a verme y me preguntó. Quizás me dijeron que cuando estuviera listo, necesitarían hablar conmigo en la comisaría. No quería hacer eso, no quería admitir que Robin podría haber hecho tal cosa, o que hubiera tenido alguna razón para hacerlo. Dios, honestamente aún no había aceptado el hecho de que no entraría por la puerta en cualquier momento con esa risita seductora de la que me enamoré tan rápidamente después de ver a esos oficiales de policía partir. Abrí mi laptop por primera vez desde esa horrible noche para revisar a regañadientes mi correo electrónico, y fue entonces cuando lo encontré. Encontré el artículo que hizo que mi vida se hundiera aún más en el arroyo de la vida, una sola hoja de papel. La letra en ella pertenecía a la Robin que conocía tan bien, manchas manchaban sus palabras. Obviamente sus lágrimas goteaban en el papel mientras las escribía. Mi querido y hermoso esposo. Para cuando leas esto, me habré ido. Lo siento, mi amor, por romperte el corazón, pero simplemente no puedo seguir adelante. No puedo soportarme más por lo que he hecho en nuestro matrimonio. Hace 3 días, Tom me pidió que me quedara en la oficina 10 minutos después de que los demás se fueran para ayudarlo a terminar algún papeleo. Pero esa no era su verdadera razón. No estoy segura de si calificaría como violación, pero se aprovechó de mí. Te juro, Ion, que traté de rechazarlo, pero era mucho más fuerte que yo, y pronto estaba agotada y simplemente me rendí. Me desnudó y me tomó, y Dios me ayude, Ion, me rendí a él. Lo siguiente que supe es que me tenía en la mesa. La única razón por la que sé esto es porque después de eso me dejó vestirme, pero no me dejaba ir hasta que me mostró un vídeo que había hecho de todo el asunto y dejó en claro que dentro de
Una hora estaría editado para mostrarle al mundo cómo lo había alentado y era una pareja dispuesta. Eso, por supuesto, a menos que lo dejara disfrutar de mi cuerpo de nuevo. Esa noche fui a casa y lloré hasta quedarme dormida. Juro que te lo habría confesado esa noche, pero te fuiste por 4 días al norte a esa feria comercial. Y para cuando regresaste, Tom estaba amenazando con exponerme a ti, a nuestros amigos, a mis padres y al mundo entero. No podía pensar con claridad, y no estabas allí para ayudarme. Así que cedí a sus demandas de tener sexo con él de nuevo, para callarlo. Por supuesto que fue estúpido de mi parte. Pero para entonces era demasiado tarde y me chantajeó para que continuara. Lo siento, mi amor, pero no puedo soportarlo más y tengo que acabar con esto. No podré enfrentarte cuando regreses, y no podré enfrentar al mundo. Y rezo para que encuentres la fuerza para perdonarme por lo que he hecho. Y rezo para que me olvides y encuentres a otra mujer que sea más digna. Tu amada esposa, Robin. Puede que haya palabras para describir mis sentimientos después de leer esta carta, pero no puedo juntarlas. Debería haber ido a la policía de inmediato, pero la idea nunca cruzó por mi mente. Pero si lo hubiera hecho, mi historia habría sido muy diferente. Me senté recordando cómo nos conocimos. Había abandonado la escuela y me uní a la marina mercante en lugar de ir a la universidad, y pronto me encontré en un supertanque en medio del océano. Royal Dutch Shell no creía en gastar demasiado tiempo entrenando a sus nuevos cadetes antes de que pudieran demostrar que podían adaptarse a la vida en el mar. No debes gastar dinero solo para descubrir que estaba mareado todo el tiempo o extrañaba demasiado a mi mamá. Era un caso de ser lanzado al fondo del. Se trataba de ser lanzado al fondo del mar y nadar o ahogarse, y en medio del océano. Bucear no parecía una opción atractiva en los próximos años. Nuestras paradas en puertos de todo el mundo eran más cortas que las de la Armada Real, pero nuestros uniformes de oficiales parecían igual de atractivos para las chicas locales, y nuestro salario probablemente aún más. No es que yo estuviera con chicas profesionales, aunque la distinción entre ellas y algunas de mis compañeras de cama a veces era algo borrosa. La primera mujer en mi primera licencia de tierra podría haber sido una excepción, aunque yo estaba demasiado borracho para notar la diferencia. Si fue así, yo no fui quien le pagó. Pero no es ningún secreto para los compañeros de barco que los novatos no regresan a casa siendo vírgenes. Eso resumía bastante bien mi vida personal, hasta que un día la compañía decidió que tenía una habilidad especial que querían usar en la oficina técnica en tierra. Y comencé una nueva dirección en mi carrera prometiendo que podría volver a los barcos si no me gustaba. Decidí que eso estaba bien para mí en mi tercera semana de regreso a tierra. Cuando me presentaron a Robin en una fiesta, era diferente a cualquier chica que había conocido antes, y apenas sabía cómo actuar a su alrededor. Hasta entonces, casi nunca había salido con una chica sin terminar en la cama con ella la primera noche. A menos que me emborrachara demasiado o me metiera en una pelea antes de llegar allí. Y sí, cuando eres joven y estúpido, incluso los oficiales se meten en peleas con uniforme. Éramos el epítome de la autoridad silenciosa, pero de civil éramos tan locos como cualquier otro joven. Y los 3 años que pasé en la secundaria como boxeador amateur me resultaron útiles. No es que fuera realmente bueno en eso, pero un poco de entrenamiento rinde mucho. Pero Robin era diferente de las otras chicas con las que había estado. Y juro que ella fue quien dio la primera pista de que quizás después de 4 semanas deberíamos avanzar en nuestra relación, como ella lo expresó. Así que avanzamos, y 1 año después nos unimos en matrimonio. Pasaron otros 6 años. Y el lazo se cortó repentina y violentamente. Y mientras me secaba las lágrimas, decidí que alguien pagaría. Y solo había una persona que podía pagar por quitarme a mi Robin. Debería haber ido a la policía, pero como dije, no lo hice, sino que me encontré abriendo la puerta de la maldita agencia de seguros sin casi recordar cómo llegué allí, apartando las preguntas de la recepcionista. Irrumpí por la puerta de la oficina de Tom, el maldito Tom Blowes, y me enfrenté cara a cara con él. «Maldito bastardo», le grité. Señor Fielding, respiró de vuelta, saltando de su asiento y manteniendo la mesa entre nosotros. Lamentamos mucho enterarnos de lo de su esposa. Perdón, pregunté enfurecido. Tú la mataste. Ahora escuche, señor Fielding, creo que no importa lo que piense. Lo interrumpí. ¿La chantajeaste, maldito bastardo? Tonterías.
Me gritó de vuelta. Tengo pruebas. No puedes probar nada. Me miró ferozmente, eliminando cualquier duda de que la carta de Robin era verdad. Entonces espera a que la policía lea esto. Le grité, sosteniendo la carta de Robin frente a su cara para que la leyera. Estúpida perra, murmuró. Solo logró leer las primeras líneas, y en ese momento, algo dentro de mí se rompió. Tom era más grande y pesado que yo, pero no mucho. Y a diferencia de él, yo había aprendido a pelear en los puertos más duros del mundo, y probablemente él no había lanzado un puñetazo enojado desde que se graduó de la secundaria. Lo perseguí alrededor de la mesa, Tom tratando de mantenerla entre nosotros hasta que decidió que vio una oportunidad para sorprenderme. El golpe fue tan largo que fácilmente podría haberlo esquivado, pero ni me molesté. Su puñetazo llegó al objetivo, pero antes de que pudiera preparar otro, lo golpeé 4 o 5 veces, derribándolo al suelo. En mi prisa por infligirle más castigo, empujé la mesa con furia para llegar a él, pero solo logré volcarla sobre él. El bastardo se apresuró a defenderse del aluvión de puñetazos y patadas que le lancé. Gritando de frustración porque no podía alcanzarlo para golpearle en la cara con los dientes en la nuca. Tal vez fue el ruido, tal vez fue la forma en que me colé furiosamente más allá de la recepcionista, y tal vez había un coche patrulla cerca. Pero lo siguiente que supe fue que los chicos de azul me estaban sacando del lío sangriento debajo de mí, obviamente atormentándome mientras también les lanzaba golpes en un ataque de rabia. Desperté en prisión con dolor en todo el cuerpo. Sorprendido por mi propia crueldad, pero sin arrepentirme, esperaba haberlo matado, cualesquiera que fueran las consecuencias, y juré que algún día lo haría cuando descubrí que no había sido así. Por primera vez en mi vida, descubrí lo que significaba realmente odiar a alguien. No fue una experiencia agradable, pero tal vez de alguna manera extraña alivió mi dolor por la pérdida de mi esposa. Supongo que el cerebro solo tiene cierta capacidad para las emociones. Y la tristeza que me abrumaba tenía que dejar espacio para el odio que sentía en ese momento. Tom había sido bastante golpeado en el hospital, y sabía que probablemente tendría que pagar por ello. Pero con la evidencia que tenía de su chantaje, sufriría aún más en manos de la corte. Este pensamiento me permitió calmarme un poco hasta que otro se me vino encima como un tren a toda velocidad. Mi evidencia. ¿Dónde estaba? En mi prisa por ir y destrozarle la cara, no se me ocurrió hacer una copia de la carta de Robin. ¿Y cuando la policía me sacó de la oficina de Tom, qué pasó con ella entonces? ¡Oh mierda! Me convencí de que prevalecería la justicia y que la carta aparecería, pero simplemente no sucedió. En el estado en que estaba Tom, era dudoso que pudiera deshacerse de ella, y la administradora secretaria negó haberla visto cuando fue interrogada por la policía. Supliqué y lloré, tratando de persuadir a la ley para que investigara el asunto, pero, sin éxito. Todo se redujo a mi palabra contra la suya de que la carta existía en absoluto, y en el estado de ánimo en que estaba, mi cordura debía estar bajo alguna sospecha. Estoy bastante seguro de que el investigador creyó mi historia en el fondo, pero sin pruebas. Incluso yo tuve que admitir al final que el caso estaba en un callejón sin salida. No en mi caso. Golpeé a Tom a fondo. Y cuando se le preguntó si quería presentar cargos, él accedió. No contento con ser responsable de la muerte de mi esposa, ahora quería vengarse de mí. No solo eso, su abogado se opuso a mi libertad bajo fianza mientras esperaba el juicio, diciendo a la corte que su cliente temía por su seguridad si me soltaban. Por supuesto, fue absuelto, aunque debería haber estado preocupado por su vida en lugar de su seguridad. Y cuando me negaron la fianza, mi odio casi se desbordó. El juicio podría haber sido peor, considerando todo, y creo que sonreí por primera vez en meses cuando Tom, cojeando, se acercó a dar su testimonio, las marcas que le había dejado aún evidentes. Evitó mirarme durante todo su interrogatorio, mientras mi intensa mirada en su dirección no se apartó ni una vez, y me pregunté si eso tuvo algún efecto en algunos de los miembros del jurado. La acusación compró el hecho de que hacía un poco de boxeo y lo hizo sonar como si fuera un profesional o algo, así que yo era una persona peligrosa fuera de control. Mi abogado señaló que era a un nivel bajo cuando estaba en la secundaria y no tenía nada que ver con el caso. Mis pensamientos eran que si mi boxeo era un problema, también deberían haber estado preocupados porque también jugaba al fútbol,
Porque ciertamente le hice más daño pateándolo que con los puños, ya que él se escondía bajo esa mesa. Otra cosa que jugó a mi favor fue cuando mi abogado le preguntó a Tom si pensaba que yo tenía razón al atacarlo, después de chantajear a mi esposa y llevarla al suicidio. Objeción, gritó el fiscal, y el buen juez, desafortunadamente con toda razón, lo permitió, diciendo a mi abogado que tuviera cuidado con lo que decía y ordenando al jurado que ignorara la pregunta. Está bien, continuó mi abogado, mirando a Tom, considerando que mi cliente pensaba que tú estabas chantajeando a su esposa. ¿Entonces crees que él estaba? Eso fue todo lo que tuvo tiempo de decir antes de que hubiera otro grito. Objeción, su señoría. Ruido. Restaurar el silencio en la sala tomó unos buenos 10 minutos, con otra instrucción al jurado para que ignorara lo que mi abogado estaba diciendo y una reprimenda bastante firme hacia él. El fiscal pidió un receso, pero el juez se negó, lo cual también le causó dificultad. Una leve insinuación de que creía en la acusación de chantaje, aunque no podía permitir que se escuchara en la sala. Cuando fue mi turno de testificar, todo comenzó de nuevo cuando me preguntaron por qué golpeé al empleador de mi difunta esposa. Y sí, mi abogado lo expresó de esa manera. Me dio la oportunidad de hacer mi punto, pero eligiendo cuidadosamente mis palabras. Después de que mi esposa se suicidara, comencé a titubear y miré directamente al jurado para asegurarme de que entendieran. Encontré una carta de ella diciéndome por qué lo hizo. El fiscal saltó de su asiento, pero fue silenciado por el juez, quien le indicó que se sentara, advirtiéndome que tuviera cuidado con lo que decía, y preguntó dónde estaba la carta. Ahora, la dejé en la oficina del maldito cuando fui a golpearlo por lo que le hizo a mi esposa, respondí. El juez señalando al tipo del otro lado cuando saltó de su asiento nuevamente. Señor Fielding, me reprendió severamente. Le advertí que tuviera cuidado con lo que dice en esta sala. ¿Cómo puedo responder a una pregunta honestamente si no se me permite hablar? Hablar de este bastardo que violó a mi esposa y luego la chantajeó y la forzó a suicidarse. Logré hablar antes de que la corte estallara de nuevo. Hubo gritos de objeción y orden en la sala, y esta vez todos parecían saltar de sus asientos. Incluso un par de jurados se levantaron y gritaron, añadiendo a la confusión. Esta vez mi abogado pidió un receso y creo que el juez se sintió aliviado de concederlo, ordenando a los dos abogados que se reunieran inmediatamente en su despacho. Nunca supe de qué hablaron entre los tres, pero antes de que el caso se reanudara más tarde ese día, un breve mensaje me advirtió que aunque la acusación era indudable, había tenido mi oportunidad y debía mantener la boca cerrada, lo cual me haría bien. Por supuesto, no fui llamado al estrado, y todo terminó bastante rápido. El juez dejó claro al jurado que, independientemente de la excusa que tuviera o pudiera no tener, que mi agresión admitida en la oficina era un delito grave. Salieron a deliberar y regresaron en un abrir y cerrar de ojos con un veredicto de culpabilidad, pero con una recomendación de indulgencia. El juez me dio debidamente 3 meses, lo cual me decepcionó hasta que señaló que ahora era un hombre libre, ya que había pasado ese tiempo en prisión en espera de juicio. Los periódicos y los canales de noticias locales se hicieron eco de esto, y mantuve la cabeza baja, habiendo sido advertido de que cualquier comentario inapropiado que hiciera podría volver a ponerme frente al juez. Por tanto, los rumores abundaron, y aunque no duraron mucho como interés noticioso, la reputación de Blowes quedó arruinada y su negocio colapsó en 6 meses. Me complació mucho cómo resultaron las cosas y decidí que Tom no valía el riesgo de cometer un asesinato. Solo pasé 3 meses en prisión, pero fue suficiente para darme cuenta de que no quería volver allí. Perdoné a Robin, decidiendo efectivamente que no tenía nada que perdonar. Excepto quizás que había actuado imprudentemente y me había dejado solo en el mundo. Sabía que nunca perdonaría a Blowes, pero decidí que no iba a hacer nada al respecto. Fin. De ninguna manera. Pasó un año y me sentí aliviado de que mi compañía me aceptara de vuelta. Aunque nunca me sentí completamente cómodo en la oficina de nuevo, mantuve un ojo en lo que Blowes estaba haciendo, lo cual no parecía ser mucho durante ese primer año. No sé de dónde sacó el dinero, pero al final de ese año abrió otra oficina en una ciudad a unas 40 millas de distancia. No era gran cosa, y la oficina en sí no estaba tan bien amueblada. Pero no había olvidado lo que hizo, y era demasiado bueno para alguien como él.
Lo sorprendí saliendo de la oficina una oscura tarde de invierno, y tal vez adivinó quién era. Pero no tenía forma real de confirmarlo. Podría haber sido considerado una pelea justa la primera vez. Pero esta vez no lo fue. No alargué el castigo, ya que tenía un horario para volver a donde aún estaba oficialmente, y la barra de hierro que llevé a la fiesta me permitió hacerlo. Podría haberlo matado, pero ya no quería hacerlo. Podría haberlo golpeado hasta dejarlo hecho una pulpa, pero no quería hacerlo. Quería que le doliera, pero no tanto como para que no se recuperara meses después, sabiendo, aunque no pudiera probarlo, que había sido yo y que volvería una y otra vez. Por supuesto, la policía me visitó, pero tenía una coartada de hierro, ya que nunca había dejado el barco, que había pasado la noche visitando a mis viejos amigos. Y no hay nada más confiable que un barco, ¿verdad? Ya no estaba seguro de que realmente me gustara el hombre en el que me había convertido, pero estaba en una misión, y eso era todo lo que parecía importar. No podía superar el salir con alguien, pero por primera vez en mi vida, pagué a algunas mujeres para rascar una picazón que necesitaba ser atendida. Pero siempre me sentí de alguna manera insatisfecho, queriendo que las mujeres se fueran lo antes posible después. Mi vida parecía detenerse y no tenía idea de cuánto duraría. Sabía que necesitaba cambiar mi vida, así que decidí volver al mar, lo cual para entonces la mayoría de las personas en mi oficina respiraron con alivio. Otra cosa que no necesitaba decirle al psicólogo era que tenía que deshacerme de mi obsesión por hacer que Blowes pagara. Estaba arruinando mi vida y tenía que superarlo. Odiaba al bastardo, pero ese odio estaba arruinando mi vida más que la suya. Estúpido, ¿eh? Fácil. Volver al mar y todo habría estado bien. Pero, por supuesto, no resultó de esa manera, ¿verdad? Faltaban unos días para que tuviera que ir a Kuwait por cuarta vez ese año cuando sucedió, puramente por accidente. Mientras caminaba por la calle, prácticamente me topé con él. «Tu bastardo», gruñó, parado a solo 3 pies entre nosotros. «Pierderé», le respondí, retrocediendo mientras él avanzaba hacia mí. «Pagarás», Fielding amenazó, y de repente todas mis buenas intenciones desaparecieron como por arte de magia. Lo tenía. Lo tenía donde quería, y él no tenía idea. Lo tenía, y iba a usar eso a mi favor. Me lanzó un golpe, y yo me agaché algo torpemente. Miré alrededor para asegurarme de que había suficientes testigos a nuestro alrededor para confirmar lo que estaba sucediendo, que él era el que hacía el ataque no provocado contra mí. Lanzó otro golpe mal dirigido hacia mí, y esta vez dejé que su puño rozara mi barbilla, exagerando el efecto, retrocediendo. Mis días de boxeo, aunque limitados, volvieron a mí. Saltó hacia mí nuevamente, otro golpe, sorprendiéndome un poco y haciendo que mi cabeza se echara hacia atrás. Maldita sea, eso dolió. Casi automáticamente, lo golpeé con mi izquierda directamente en la cara, sintiendo que algo se rompía bajo mi puño, y luego mi derecha apuntando a su barbilla desprotegida mientras él se echaba hacia atrás. Fallé. Apunté demasiado bajo y fallé su barbilla por unos buenos centímetros. Fallé su barbilla y choqué directamente contra su garganta, sintiendo su tráquea ser aplastada por la fuerza de mi golpe. Se desplomó. Me preparé para patearlo, pero se desplomó frente a mí, agarrándose la garganta y tosiendo horriblemente. Me preparé para patearlo donde más le doliera, pero me detuve, tomé una profunda respiración y retrocedí de él. No valía la pena. No cuando había tantos testigos alrededor para contar lo que había sucedido. Ahora era mi turno. Una hora después, estaba en la comisaría local presentando una denuncia con los nombres y direcciones de las 5 personas que habían sido testigos de su ataque no provocado contra mí. Él iba a caer. Esta vez eran malditos Blowes en el banquillo y yo en el estrado de los testigos. Fue un tribunal inferior con solo un juez, no un jurado, principalmente porque ninguno de nosotros había ido al hospital. Esperaba una sentencia de cadena perpetua con trabajos forzados, encadenado en el calabozo de la Torre de Londres, pero tuve que conformarme con una sentencia suspendida de 3 meses. Francamente, no es tan sorprendente. Puede que no parezca gran cosa, pero de alguna manera mitigó mi ira. Y aunque no hizo desaparecer por completo mi odio, al menos mi necesidad urgente de venganza se redujo.
Empecé a decirme a mí mismo que, aunque él había obligado a mi esposa a suicidarse, no tenía la intención de que terminara así. Incluso comencé a culparme por no haber estado esa noche cuando ella llegó a casa, y por eso no estuve allí para confesar. Lo único en lo que no pensaba era que nada era culpa de Robin. Su memoria era intocable. No lo estaba haciendo por ella. Lo estaba haciendo por mí. Sabía que mi odio me estaba consumiendo. Y que si iba a continuar con mi vida y salir del pozo sin fondo en el que estaba cayendo, tenía que hacer algo. Desesperado, incluso llegué a ir a un psicólogo. No uno de esos caros y altamente entrenados psicoanalistas en una oficina elegante, sino un tipo bastante ordinario con mucha experiencia de vida. Un buen oyente con algunos consejos simples, sensatos y a veces obvios. El principal consejo que me dio fue que no podía simplemente esconder mi dolor y odio, sino que tenía que enfrentarlo. Para enfrentarlo, tendría que perdonar a Blowes. Si no podía, seguiría siendo una persona muy infeliz, y mi vida no valdría la pena vivirla. Hasta que me deshiciera de mi odio, no podría pasar por un periodo de duelo como debería, sugirió. Y estuve de acuerdo. Que para que esto funcionara, mi perdón debía ser conocido por Blowes, y la mejor manera de hacerlo era enfrentarlo y perdonarlo. Sé que no es fácil, pero este consejero fue bastante convincente y probablemente era el único camino a seguir, por desagradable que fuera. Así que eso fue lo que hice, y funcionó perfectamente. Al 100%, podría decirse. La cuestión es que no funcionó exactamente como el consejero había imaginado. Me tomó 3 días rastrearlo. Su segunda agencia fracasó. Le revocaron la licencia. Ahora que tenía antecedentes penales, lo encontré trabajando en una oficina para un especialista en seguros de automóviles, llenando formularios de reclamación o algo así. No quería reunirse conmigo, por supuesto, pero lo convencí de lo contrario, y finalmente logré encontrarlo en terreno neutral en un parque local. Nos sentamos a ambos lados de un banco apartado del parque, mirándonos nerviosamente. Ambos queriendo terminar esta reunión lo antes posible. Entonces, ¿de qué se trataba esta reunión, Fielding?, exigió. Te perdono, solté de golpe, casi ahogándome con mis palabras, pero desesperado por decir mi parte y desaparecer. ¿Qué? Resopló sorprendido. Te perdono, repetí, las palabras aún más difíciles de decir la segunda vez. Sé lo que le hiciste a mi esposa, pero te perdono. ¿Por qué? Porque lo necesito para seguir adelante, le dije. Aunque mientras decía esas palabras, de repente me di cuenta de que no iba a ser la solución mágica que estaba buscando. Simplemente no funcionaría. Pero la obligué, se burló de mí. La violé esa primera vez. Lo sé, me obligué a decir, agarrándome a los reposabrazos del banco para no atacarlo. Maldito seas, Fielding, se rió en voz alta. Ni siquiera era una buena pareja. Más tarde, mucho más tarde, me convencí de que todo era su culpa y que realmente había dicho lo incorrecto en el momento incorrecto. Sus palabras me hicieron enojar y el propósito original del encuentro fue olvidado. Tuve un par de cortes en la cara después, así que debió haber hecho algún esfuerzo por defenderse, y tengo vagos recuerdos de él suplicando misericordia. Puedo recordar la sensación placentera cuando mi puño rompió algo en su cara por segunda vez desde que comenzó nuestro conflicto y sus gritos cuando pateé al bastardo un par de veces. No puedo recordar nada más, ni siquiera caminarme y dejarlo allí. Estaba en una especie de aturdimiento hasta esa noche cuando subí al barco, rumbo a Arabia Saudita. Si lo pensaba, me sorprendía haber llegado al barco sin ser capturado por la policía. Pero lo hice. No solo eso, sino que nunca fui entrevistado ni contactado sobre el asesinato de Tom Blowes. Sí, eso es correcto. Me has escuchado bien. Blowes no era un tipo grande, pero su asesinato fue noticia. No por él, sino originalmente por el hombre que arrestaron por su asesinato. Se llamaba Mike Jones. Y si ese nombre te suena familiar, es porque era un matón local bastante conocido, involucrado en todo tipo de estafas y crímenes en el vecindario. Lo que no sabía, pero quedó claro, era que cierta señora Jones trabajaba para la compañía de seguros en la misma oficina que Blowes, y que él estaba con sus viejos trucos de nuevo y el señor Jones lo resentía.
Cuando escuché por primera vez las noticias a bordo del barco esa noche, que se había encontrado un cuerpo en el parque con una herida de bala en la cabeza, asumí que la prensa simplemente se había equivocado otra vez. Cuando quedó claro que no lo habían hecho, me sorprendió, por decirlo menos. El caso judicial se convirtió en una sensación. Jones nunca negó haber disparado a Blowes y dejó muy claro por qué el bastardo lo merecía. Pero el caso se desmoronó cuando el médico forense declaró que Blowes ya podría estar muerto cuando Jones le disparó, solo para ser contradicho por otro caballero igualmente distinguido de persuasión médica que objetó que tal afirmación no podía ser corroborada. Jones, por su parte, al darse cuenta de que difícilmente podría ser declarado culpable de matar a un hombre que ya estaba muerto, inventó una historia plausible de que había ido en busca de Blowes. Y lo siguió hasta el parque. Cuando lo encontró inconsciente en un charco de sangre junto a un banco del parque, le disparó en la cabeza enojado. De todas formas, también mencionó al otro hombre que vio alejarse apresuradamente de la escena, para mi sorpresa, describiéndolo como un tipo moreno, de aspecto extranjero, de unos 1,67 metros de altura y cojeando, ya que yo mido poco más de 1,82 metros. Tengo la piel clara, casi rojiza y no tengo problemas de movilidad. Sus declaraciones ciertamente dieron lugar a especulaciones. Ya sea que inventara una historia sobre salir con alguien, o que fuera su forma de agradecerme por hacer su trabajo dándome una descripción falsa, nunca lo sabré. Pero estoy seguro de que estaba agradecido. Ciertamente nubló los procedimientos, y la prensa pasó el día especulando sobre quién era el misterioso otro hombre. Los informes sobre la apariencia del misterioso otro hombre, como llegó a ser llamado, llegaron de todo el país y provocaron un debate sobre si era prudente permitir que tantos inmigrantes se establecieran aquí. Mientras tanto, el cargo de Jones se redujo de asesinato a homicidio involuntario, y cuando eso también comenzó a parecer dudoso, parecía que la defensa había aceptado la oferta de declararlo culpable de agresión agravada y posesión de un arma no autorizada. Aún así, recibió una sentencia de 9 meses, pero podría haber salido en 5 si se hubiera comportado. Desafortunadamente para él, no lo hizo. Pero esa es otra historia que no tiene nada que ver conmigo. Así que no sabía si había matado a Blowes o no, y eso estaba bien para mí. De alguna manera cumplí mi promesa de que un día mataría al cretino sin sentir que me había convertido en un asesino. Mi hermosa Robin había sido vengada y mi odio no tenía propósito, y así, casi accidentalmente, desapareció. Tal como predijo el consejero, al ir a decirle mi perdón. Todo salió perfectamente, solo que no como él había predicho. ¿Y yo? Bueno, estuve en barcos durante algunos años y hasta obtuve mi certificado de capitán asistente. No diría que tenía una chica en cada puerto en esos años, pero tenía una pequeña pero selecta lista de números de teléfono de jóvenes que generalmente estaban muy felices de verme. Eventualmente, mis servicios volvieron a ser demandados en tierra. Y cuando me jubilé, me encontré como subdirector de operaciones, lo que complació mucho a mi esposa. Así es, encontré a otra mujer especial a quien pude dar mi amor, y tuvimos tiempo suficiente para tener 2 hermosos hijos. Se convirtieron en el centro de mi universo. Pero aún así, de vez en cuando mis pensamientos volvían a Robin y cómo las cosas podrían haber sido diferentes si su vida no se hubiera desperdiciado tan temprano. No podía evitarlo. Pero no podía negar que a veces, solo a veces, en la privacidad de mi propia mente, aunque amaba a mi nueva familia, todavía extrañaba terriblemente a Robin, y en alguna parte de mi mente siempre lo haría.